Antes de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Continuamos con las letras del abecedario a crochet y hoy vamos a aprender a realizar la W. Y aquí seguramente en otros países esta letra tiene otro nombre, así que me gustaría que me dejen en los comentarios de qué manera llaman a esta letra en su país. Y ahora nos vamos a ir al listado de materiales y después a su ejecución. Para comenzar vamos a realizar 22 cadenas. Una vez que tengamos las 22 cadenas, hacemos la primera fila, dejamos sin tejer la primera cadena y empezamos a trabajar puntos bajos a partir de la segunda cadena. Vamos a trabajar puntos bajos sobre todas las cadenas hasta llegar al final. Y en total en esta fila cuando terminemos vamos a tener 21 puntos bajos. Llegamos al final de la fila, ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2, voy a trabajar una cadena y vamos a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y vamos a dejar sin tejer el último punto bajo. Bueno, de esta forma sigo trabajando los puntos bajos. Cuando me quede uno me voy a detener. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y sobre este punto hacemos un aumento. Tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar para hacer el aumento. Hicimos el aumento. Y en esta fila 2 vamos a tener un total de 22 puntos bajos. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 3. Voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo de la fila vamos a realizar un aumento. Voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos el aumento y ahora trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, dejamos sin tejer el último punto y en ese punto vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Terminamos de hacer la fila número 4 y en esta fila vamos a tener un total de 24 puntos bajos y de esa forma les mostré cómo se repite la fila número 2 y ahora tenemos que repetir la fila 3, en este caso vamos a hacer la fila 5. Acuérdense que para hacer la fila 3 comenzábamos haciendo una cadena y un aumento al comienzo de la fila. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar para hacer el aumento. Y ahora tejo todo en punto bajo hasta llegar al final. Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas, así vamos a seguir trabajando, repitiendo la fila número 2 y 3 sucesivamente y vamos a tejer hasta llegar a la fila 6. Cuando terminemos de hacer la fila 6, vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 6 y así va a quedar el tejido. Y en la fila 6 vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila 7, damos vuelta el tejido, hacemos una cadena y vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos.
Ahora hacemos una disminución, introduzco la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, dejamos en suspenso, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, van a ver que en la aguja me quedan 3 bucles, tomo una lazada y paso por todos los bucles. De esa forma hicimos una disminución. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 8, hago una cadena y dejo sin tejer el primer punto que es este y ahora trabajo 9 puntos bajos a partir del segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 9, trabajo una cadena y vamos a comenzar haciendo primero 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos, y sobre los 2 puntos que me quedan voy a hacer una disminución. Introduzco la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco. En la aguja tengo 3 bucles, tomo una lazada, paso por todos los bucles y de esta forma hicimos la disminución y la fila 9. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 10, voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo de la fila voy a trabajar un aumento. Sobre el primer punto que sigue hacemos un aumento, tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila número 10. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 11, hago una cadena y dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar sobre el segundo. Vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos, y sobre el último punto que me queda voy a realizar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Hicimos el aumento, ahora hacemos 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. De esta forma hicimos la fila 11. Ahora vamos a hacer la fila 12. Para ello vamos a trabajar sobre las cadenas, pero del lado del revés. Esta es la parte de adelante de las cadenas y el lado del revés sería esta parte. Sobre las cadenas vamos a trabajar 13 puntos bajos. La primera cadena la pasamos sin tejer, que es esta, y comienzo a trabajar desde la segunda cadena. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos que tejimos sobre las cadenas. Ahora continuamos trabajando sobre los puntos bajos de la fila anterior. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Me quedan 2 puntos y sobre esos 2 puntos voy a realizar una disminución. Y de esta forma hicimos la fila 12, doy vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 13, voy a dejar sin tejer, mejor dicho, voy a hacer primero una cadena y dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar a partir del segundo punto. Y ahora trabajo todos puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 13, damos vuelta al tejido, ahora vamos a hacer la fila 14. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final y vamos a dejar sin tejer los 2 últimos puntos. Estamos llegando al final de la fila, dejamos sin tejer los 2 últimos puntos. Sobre esos 2 puntos vamos a realizar una disminución. Ahora damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 15. Voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo de la fila vamos a realizar un aumento. Sobre este primer punto voy a trabajar 2 puntos bajos en el mismo lugar. Tejo 1, y el segundo punto en el mismo lugar. Y ahora continúo trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final. Terminamos de hacer la fila 15, ahora damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 16, voy a hacer una cadena y voy a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final y el último punto bajo lo dejamos sin tejer. Estamos llegando al final de la fila 16 y nos queda un punto, sobre ese punto vamos a realizar un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 17, voy a tejer una cadena y al comienzo vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y ahora hacemos una disminución. Y de esta forma hicimos la fila 17, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 18, dejo el primer punto sin tejer y ahora voy a trabajar al comienzo 7 puntos bajos. Este punto no lo tejemos, empezamos desde aquí. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 puntos bajos, y sobre el último punto vamos a hacer un aumento. Dejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 19, voy a tejer una cadena y al comienzo voy a trabajar 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos, y sobre los dos últimos puntos que me quedan voy a realizar una disminución. De esta forma hicimos la fila 19, ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 20, voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo voy a trabajar un aumento. Sobre este primer punto hacemos un aumento, dejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 20. Damos vuelta al tejido, vamos a hacer la fila 21. Voy a hacer una cadena y al comienzo vamos a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, y sobre el último punto que me queda voy a realizar un aumento. Dejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer cadenas, voy a hacer en total 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 cadenas. De esta forma hicimos la fila número 21 y ahora vamos a trabajar la fila 22. Para ello vamos a trabajar sobre las cadenas pero del lado del revés. Voy a empezar a tejer a partir de la segunda cadena, la primera cadena dejo libre y en la segunda comienzo a trabajar el primer punto bajo. Vamos a tejer un total de 16 puntos bajos sobre las cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos. Ahora trabajamos sobre los puntos bajos, vamos a tejer un total de 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 22 y en esta fila vamos a tener un total de
26 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 23. Voy a tejer una cadena y el primer punto lo dejamos sin tejer, empiezo a tejer sobre el punto que sigue. Voy a seguir trabajando todos puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Terminamos de tejer la fila 23, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 24. Voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y vamos a tejer hasta que me queden 2 puntos al final. Estamos llegando al final de la fila, me quedan 2 puntos y sobre esos 2 puntos vamos a realizar una disminución. Y de esta forma hicimos la fila número 24 y a partir de aquí tenemos que volver a repetir la fila 23 y 24 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito la repetición de fila. Tengo que repetir de nuevo la fila 23. Para eso voy a hacer una cadena, voy a dejar el primer punto sin tejer y a partir del segundo voy a comenzar a trabajar puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Bueno, de esta forma les estoy mostrando cómo es la repetición de la fila número 23 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando, repitiendo la fila 23 y la fila 24 sucesivamente y vamos a tejer hasta llegar a la fila 27. Cuando terminemos de hacer la fila 27 vamos a volver nuevamente. Tejimos hasta la fila 27 y así va a quedar el tejido y ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y de esta forma hicimos la letra W. Ahora voy a trabajar otra solapa igual que esta, pero cuando terminemos de hacer la segunda solapa no vamos a cortar la hebra porque desde ese lugar vamos a continuar trabajando. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Tenemos listas las 2 solapas, ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos y para hacer esa fila de puntos bajos vamos a utilizar una aguja más fina. Voy a colocar una solapa arriba de la otra y voy a comenzar desde este lugar. Acuérdense que a la segunda solapa no teníamos que cortar la hebra. Voy a comenzar desde aquí, empiezo haciendo una cadena y ahora voy a pasar la aguja por este punto bajo y ahora por la esquina de la otra solapa. Voy a tomar una lazada, saco y trabajo un punto bajo. Vuelvo a pasar la aguja por ambas solapas, primero por una y después por la otra. Tomo una lazada, saco y trabajamos un punto bajo. De nuevo, paso la aguja por ambas solapas, tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. De nuevo, y así vamos a ir trabajando puntos bajos. Llegamos a la esquina. Y en la esquina de nuevo vuelvo a pasar la aguja por ambas solapas y aquí voy a trabajar un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar y esta forma me permite volver a tejer por esta parte, poder girar el tejido. Acuérdense, siempre cuando haya esquinas trabajamos 2 o 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora voy a seguir uniendo esta parte. Aquí tenemos las cadenas de este lado y varetas del otro lado. Entonces pincho por una cadena y ahora paso la aguja por el punto bajo de la otra solapa. De nuevo por una cadena y por el punto bajo de la otra solapa.
De esta forma vamos a ir cosiendo con puntos bajos. Bueno, yo voy a tejer hasta llegar a este lugar. Llegamos hasta este lugar y ahora seguimos tejiendo por esta parte. Bueno, llegamos hasta este lugar. Van a ver que aquí no uní bien, me queda esta parte muy larga y esta parte muy corta. Entonces, cuando me pasa eso, vuelvo a destejer y vuelvo a unir bien, porque ambas partes tienen que ser iguales. Y ahora sí nos quedó bien. Nos quedó justo, llegamos al mismo lugar en ambas solapas y ahora empezamos a tejer por esta parte. Y aquí volvemos a unir. En una parte vamos a tener puntos bajos y en el otro lado cadenas. Vamos a dejar indicaciones, vamos a seguir tejiendo de esta forma y vamos a tejer hasta llegar a este lugar. Terminé de bordear hasta este lugar y antes de continuar en esta parte voy a empezar a rellenar, porque si no después, si tejo hasta por aquí, va a ser difícil rellenar bien esta parte. Bueno, voy a empezar con el relleno. Voy a rellenar un poquito más este lugar. Y ahora continúo tejiendo. Bueno, vamos a seguir tejiendo y en este caso voy a tejer hasta llegar a este lugar aproximadamente. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos a este lugar, volvemos a rellenar de nuevo antes de seguir tejiendo. Y ahora de nuevo volvemos a trabajar la fila de puntos bajos. Y en las partes en las que me cueste girar, acuérdense que hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar. Bueno, me detengo de nuevo un poquito, vuelvo a rellenar.
Bueno, de esta forma vamos a seguir haciendo. Vamos a ir tejiendo, rellenando, tejiendo, rellenando y vamos a llegar hasta el final. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final y para terminar lo que voy a hacer es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a cortar la hebra. Voy a estirar y vamos a perder la hebra. Pasamos la hebra para el otro lado del tejido, de esta forma, y vamos a perder por esta parte. Y ahora lo hacemos por el centro de la letra. Voy a estirar y ahora cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la doble V. Si te gustó este tutorial, no te olvides de darle un me gusta y también de dejarme un comentario qué cartel tejido vas a hacer con esta letra. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.